Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Estados Unidos celebra hoy un inusual día de la independencia. Por primera vez en casi 30 años se vieron en la ciudad tanques militares. El presidente Donald Trump anunció una exhibición de las Fuerzas Armadas sin precedentes, que incluye el sobrevuelo de aviones de combate, además de algunos cambios al emblemático espectáculo de fuegos artificiales. Banderas con los colores azul, blanco y rojo adornaron el imponente monumento a Abraham Lincoln, epicentro de todos estos festejos del día de hoy. Justo al frente, en la avenida Pensilvania, que conecta la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos, fueron ubicados los tanques de guerra, uno de los pedidos especiales del presidente republicano para este 4 de julio. Por centenares se contaban los espectadores en las aceras de la emblemática vía llamada la Calle Principal de América para disfrutar de este espectáculo. El presidente Trump tiene previsto ofrecer un discurso en el Memorial de Lincoln esta tarde, algo que ningún presidente ha hecho en muchísimas décadas. Los niños nunca habían venido a Washington y desean celebrar este 4 de julio en el mejor lugar. Creo que es una locura, no creo que la crítica esté justificada. Esto demuestra un gran patriotismo y amor a la patria, y eso es lo único que hay que discutir hoy. Creo que lo que Trump está haciendo con los tanques y los sobrevuelos es genial. Creo que ningún costo es demasiado grande para los veteranos que sirvieron en el extranjero. ¿Por qué se critica al presidente Trump por el desfile de hoy? Como comandante en jefe de la fuerza estadounidense, ¿no puede introducir cambios? ¿Romper la tradición? ¿Cuánto dinero de los contribuyentes puede haberse gastado? Más adelante este será uno de los temas del programa de hoy. Ahora, cuando son las 5:07 minutos, hora costa este, revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la respuesta de la diputada venezolana Delsa Solórzano, quien desmintió al presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello. El número 2 del régimen la señala de estar involucrada en un plan para asesinar al denominado protector del Estado Táchira, el madurista Freddy Bernal. Dijo además que el régimen busca desviar la atención por el caso del capitán asesinado Rafael Acosta Arévalo. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Según Diosdado Cabello, José Gregorio González, supuesto simpatizante de la MUD y expreso político, habría sido contratado por la diputada Delsa Solórzano para asesinar a Freddy Bernal. Este señor mantenía contactos telefónicos, muchos contactos telefónicos con la señora Delsa Jennifer Solórzano Bernal. Eso no es mentira, pues. O sea, lo que él está diciendo está sustentado
en su teléfono. A lo que la diputada Delsa Solórzano calificó como una olla, un invento para desviar la atención de lo verdaderamente importante, el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el pasado martes. Lo importante, el cadáver de Acosta Arévalo no ha sido entregado hoy. Fiscal Tercera Nacional, basta de burlas con la familia, basta. La autopsia médico-legal, el reconocimiento médico-legal se filtró ayer y la publicó Últimas Noticias. ¿Qué dice ese documento que filtró Últimas Noticias? Dice que lo mataron a golpe. La diputada Solórzano aseguró que la versión es al contrario. José Gregorio González sí la contactó, al igual que al diputado Renzo Prieto, pero para advertirles que presuntamente colectivos del régimen lo habían contactado para asesinarla. Se lo dice en esta nota de voz. Le estoy pasando esta notica de voz porque voy a hacer, como le dije, le acabo de decir a la diputada Delsa, voy a ser directo. Me están ofreciendo un dinero para que la mate a ella y mate al diputado Renzo Prieto. Hoy yo estuve conversando porque yo tengo el número de él y le informé y él me dijo sí que ya había recibido una amenaza sobre eso. Pero hay más. José Gregorio González, asustado por no haber cumplido con el régimen, pidió ayuda a la secretaria de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Lo hizo a través de este video. Y le señala que tiene mucho miedo porque como no nos asesinó a Renzo y a mí, lo están amenazando de que lo van a matar a él. Ese señor, mírenlo aquí, es la misma persona. Envía este video al día siguiente. Buenas tardes, señora Naremí. Le pido perdón por esta insistencia nuevamente. De verdad le necesito su ayuda. Necesito que se comunique con Delsa. Necesito que se comuniquen con María Corina, con cualquiera. Por favor, necesito su ayuda. Me acaban de decir que me están buscando los colectivos. La también defensora de derechos humanos le envió este mensaje a Freddy Bernal, hombre que, recordemos, ha sido designado por el régimen para supuestamente defender la frontera con Colombia. Por cierto, Freddy Bernal, te quiero vivo, vivito y coleando, Freddy, porque tienes que responder ante la justicia por todo lo que has hecho durante 20 años. El diputado Renzo Prieto conoció a José Gregorio González en el Helicoide porque también estuvo preso allí. Asegura que no tienen otra relación. Él dice que es teniente de la Guardia Nacional. Se encontraba recluido allí. Estando en su estancia, él pues insinuaba o insistía en que, bueno, ahí va a trabajar en estar pendiente y los privados de libertad pendientes de los presos políticos y hacer que no le hicieran nada. Diputados a la Asamblea Nacional aseguran que con esta nueva acusación quedó evidenciada la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia el Parlamento venezolano. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia Colombia porque el gobierno confirmó que desconoce el paradero de alias Jesús Santrich y considera que, aunque no hay restricción para que el ex jefe de la FARC se movilice por el país, el abandono de su esquema de seguridad es un incumplimiento al acuerdo de paz. Para el consejero presidencial para la estabilización, el gobierno no tiene la validación de que Santrich se haya ido a territorio venezolano. Asegura que su deber es guardar prudencia sin descartar ninguna posibilidad. Le damos la mayor importancia a las características de ex líder de la guerrilla, de representante a la Cámara, y por eso solamente hasta que tengamos la validación lo comunicaremos con el público. Dijo que aunque no existe una orden de captura contra Santrich y que por lo tanto no hay restricción para su movilidad, la preocupación del gobierno es lo que pueda pasar con su seguridad. Claro que es una preocupación y por eso el gobierno había dispuesto un esquema de protección muy robusto. Nosotros entendemos que nuestra responsabilidad primaria es la de la garantía de la vida y la integridad de todos los excombatientes y máxime a alguien que tiene ese nivel de protagonismo. El consejero de estabilización indicó que aunque el abandono de su esquema de seguridad no constituye un incumplimiento jurídico, Santrich no está respetando lo pactado en el acuerdo de paz. Es noticia el gesto de solidaridad del Club Atlético River Plate en la Argentina. El equipo abrió anoche las puertas del Estadio Monumental para recibir a decenas de personas en situación de calle, en la que ha sido considerada como la noche más fría del año en la ciudad de Buenos Aires, en la que se registran nevadas en varias
localidades. Con el apoyo de organizaciones locales, hombres, mujeres y niños sin techo recibieron abrigos, comida y bebidas calientes para resguardarse de la ola de frío que azota a la capital. Tenemos muy claro que la calle no es un lugar para vivir, que mata el frío, pero también nuestra indiferencia. Entonces esto es un enorme gesto que tiene el Club River, que como siempre abre sus puertas, pero hoy de una manera extraordinaria para que estas personas que hoy, si quizás están en otro lugar, puedan sufrir alguna que otra consecuencia. Entonces hoy, resguardados aquí, abrigados, compartiendo una cena con nosotros, quizás tengan mejor suerte, ¿no? Es noticia el naufragio de una embarcación pesquera frente a las costas de Honduras. Al momento, las autoridades reportan 27 muertos y 9 desaparecidos. Los equipos de emergencia naval rescataron a 49 personas. En la zona avanzan las tareas para recuperar los cuerpos. Es noticia México, donde elementos de la Policía Federal adelantan hoy un paro nacional. En una nueva jornada de protesta rechazan los cambios a los que fueron sometidos tras la creación de la Guardia Nacional. Aseguran que sus derechos laborales están siendo violados porque, dicen, no se han establecido las bases para su seguridad social. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún policía será despedido y garantizó su derecho a la libre manifestación. Recordó que el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, pese a que algunos agentes aseguran haber sido transferidos bajo engaño. No hay despidos porque no se están quitando salarios, prestaciones. Continúa la misma situación que prevalecía. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. Se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, que todos van a mantener su trabajo. A esta hora nos acompaña Ricardo Márquez Blas, nuestro primer invitado, experto y consultor en seguridad, excomisario jefe de la Policía Federal. Señor Márquez, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, Tania, mucho gusto. Un saludo para ti y para tu auditorio. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es razonable el malestar de los funcionarios de la Policía Federal, que entre otras cosas señalan perder derechos laborales que les costó año acumular? Sí, hay una parte de razón. Es cierto lo que dice, una parte de lo que dice la autoridad. Están las opciones para que puedan optar por permanecer en la Guardia, continuar en la Guardia, transferirse a la Guardia, o otras opciones dentro del propio sistema policial nacional. El detalle es que las percepciones no son las mismas. Un policía federal, y está en su pliego petitorio, el pliego petitorio que han hecho llegar a las autoridades, gana actualmente aproximadamente 15,000 pesos, más un bono que llaman de operatividad. En las nuevas condiciones, ganarían en la Guardia 12,000 pesos y no tendrían este bono de operatividad. En la práctica, esta es una reducción del 40-50% del sueldo de los policías federales. Ese, en mi opinión, es una parte esencial, el 80-90% de la discrepancia entre la oferta de la autoridad y la demanda de los policías inconformes. Es ahí donde se concentra esta cuestión. Hay otros aspectos, digamos, de controversia, pero muy buena parte de la controversia se centra en esta reducción en las percepciones de los policías. Ahora, ¿era necesario, es decir, transferir al personal de la Policía Federal a la Guardia Nacional? Es decir, si iban a ser los mismos funcionarios quienes atendieran las funciones que se están asignando, ¿por qué cambiar de nombre? Y si es otro cuerpo aparte, ¿por qué no reclutar nuevos integrantes? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. El reclutamiento policial en México es muy complicado.
lleva mucho tiempo y es muy costoso. Parte, parte de la dificultad es lo que llaman el proceso de control de confianza, que si bien forma parte de otras evaluaciones y de otras pruebas que se hacen en otras policías, el punto clave ahí es el examen poligráfico, el conocido como detector de mentiras. En el esquema policial nacional es de aplicación generalizado, pero generalizado hasta el policía más bajo, de más bajo nivel, hasta el policía que desarrolla las funciones menos peligrosas, como puede ser el policía de tránsito, el que está en un crucero dirigiendo el tránsito, hasta ese debe tener evaluaciones de control de confianza y particularmente el polígrafo. Es lo que hace muy complicado el reclutamiento, la selección y la evaluación. Por darte un dato, hace 10 años pasaba uno de cada 10 que aspiraban a ingresar a la policía, tanto a la Policía Federal como a las estatales y las municipales, pasaba uno de cada 10. Ahora se ha elevado un poco el porcentaje, pasa uno de cada 3. Pero, de todas maneras, sigue siendo muy complicado reclutar nuevos policías. Y desde luego, si tienes, como tiene el actual gobierno, un ambicioso plan para crear un nuevo organismo con 150,000 elementos, pues eso te tomaría décadas, no años. Entonces, esa es la prisa porque elementos que ya cuentan con control de confianza, como los elementos de la Policía Federal, se incorporen a la nueva Guardia Nacional. Claro, pero... Si era necesario un nuevo organismo, yo creo que no, pero no era necesario porque policías federales y policías y el ejército y la marina hacen patrullajes cotidianos todos los días. En Michoacán tuvieron enfrentamientos con el crimen organizado, con narcotraficantes, y en otras partes del país también. En mi opinión no era estrictamente necesario, pero así quedó. La conformación de un nuevo organismo así quedó de acuerdo a nuestras legales y ahora tiene que hacerse de esa manera. Esa es parte de la complicación, porque se necesita la Policía Federal, independientemente, y no es poco, que la Policía Federal es la mejor policía, la más capacitada, la que tiene la mejor opinión en términos de evaluación ciudadana en el país. Pero, a ver, si tiene la mejor evaluación ciudadana, si es la mejor, ¿por qué desmantelarla? Es decir, ¿por qué transferir funcionarios si algo que opera y tiene la aceptación, que es bastante en México, ¿por qué? ¿Por qué desmantelarla? ¿Por qué sacar sus funcionarios para llevarlos a este otro cuerpo que al final creo que nadie tiene muy claro si era necesario o no era necesario? Bueno, hay un punto que es muy importante y que es invaluable poderlo considerar en la evaluación de lo que está haciendo. Sí. México atraviesa por uno de sus momentos de mayor inseguridad en la historia. El último mes se rompió, digamos, un récord en cuanto a homicidios dolosos. Este mes también, y no sabemos qué vaya a pasar en el próximo mes, pero muy probablemente se vaya a llegar a una nueva marca en términos de homicidios. No, la situación de seguridad pública del país no es la que todos queremos. Entendiblemente, el nuevo gobierno hizo un planteamiento para tratar de salir adelante, de enfrentar esta situación difícil. No es, en mi opinión, la mejor manera de plantear, no es la mejor alternativa para mejorar la situación de la seguridad pública que existe en el país. Pero eso fue la manera en cómo se lo planteó el nuevo gobierno. Ahora, por otra parte, señor Márquez, una cosa es un militar y otra un policía. Es decir, ¿no hay una formación distinta para cada uno de ellos? ¿No hay diferencias importantes? Por ejemplo, uno pensaría que la policía tiene que ver con acciones de orden público, mientras que un militar tiene que ver con acciones de defensa. Así es. Sí, eso es absolutamente claro. Tienen funciones y tienen formación distinta. El anterior secretario de la Defensa Nacional, hace un par de años o año y medio, fue muy claro en el sentido de que ellos no estaban preparados, los integrantes del Ejército, los integrantes de las Fuerzas Armadas, no estaban preparados para el tema de seguridad pública. Sin embargo, tenían que participar
en labores de seguridad pública porque así lo requería el país, porque así lo requería las necesidades del país. Y desde luego no es lo mismo. Y en el tema de las funciones policiales, pues están claramente distinguidas de las funciones que corresponden a las Fuerzas Armadas. Aún así, de todas maneras, al iniciar esta nueva administración, al iniciar este sexenio, había aproximadamente 63,000 elementos de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y que venían a complementar desde hoy los esfuerzos de la Policía Federal, de las policías estatales y de las policías municipales. Pero tienes toda la razón, no es lo mismo. Hay funcionarios que piensan, señor Márquez, que el presidente López Obrador quiere acabar con la Policía Federal. Ciertamente no tiene la mejor de las opiniones sobre la policía. Mi opinión es que su principal interés es tratar de construir el esquema que él mismo imaginó como solución a los problemas de seguridad pública que tiene el país, que son muy graves, muy graves. Nadie puede estar satisfecho con la situación de la seguridad pública del país. Es cierto que él recibió una situación muy complicada, pero ya llevamos 7 meses y la situación no solamente no se ha mantenido, no ha mejorado, sino que ha empeorado. Mi opinión es que con una visión muy pragmática, su principal interés es integrar el cuerpo policial que la nueva administración cree que puede ser la solución. No tiene esta visión de destruir algo o alguien en particular. Le interesa más construir la opción que considera que es la conveniente para salir adelante en el tema de seguridad pública. Ahora, ¿será este un conflicto de largo aliento? En el corto plazo no parece que se vaya a resolver. En las pláticas, en las negociaciones que ha habido desde ayer, cada quien ha mantenido su posición. Y hoy mismo las declaraciones que ha hecho el presidente y el secretario de Seguridad Pública no muestran un punto de confluencia, un punto de acercamiento entre las demandas de los policías federales y la oferta del gobierno para estos policías federales. Que, insisto, la demanda de los policías federales está en las condiciones para poder desarrollar su labor. No está en si desarrollan su labor o no. Ellos quieren seguir desarrollando su labor, pero en las mejores condiciones o en condiciones suficientemente adecuadas para ellos. Entonces, la controversia no está en si van a conservar su trabajo o no van a conservar su trabajo, sino en qué condiciones pueden desarrollar su trabajo. Y es también una posición legítima. Cualquier empleado, cualquier colaborador, cualquier servidor público, por muy buenas intenciones que tenga y muy bien capacitados que esté, necesita las condiciones adecuadas para poder desarrollar eficientemente su trabajo. Claro, evidentemente. Además se quejan de que hubo mucho secretismo en relación a esto, que nunca se les habló claro, que no se les plantearon las condiciones en que se iba a producir esta transferencia. En fin, la Policía Federal está en huelga, está en la calle y pareciera que por ahora no hay solución. Ricardo Márquez Blas, experto, consultor en seguridad, excomisario de la Policía Federal. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buena tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Estados Unidos, como lo decíamos al comienzo del programa, celebra por todo lo alto el 4 de julio. En Washington, centro de los festejos, han comenzado los actos con motivo del Día de la Independencia. El presidente Trump rompió la tradición al ordenar un gran desfile militar. Esta tarde ofrecerá un discurso desde el monumento a Abraham Lincoln. Los demócratas cuestionan lo que consideran es la politización de la fiesta nacional. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, tiene este reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues ya solo estamos a minutos de que inicie el discurso del mandatario estadounidense Donald Trump, un discurso que decenas de personas que han viajado a lo largo y ancho del país solo para llegar a la capital estadounidense para escuchar al Ejecutivo en este día tan emblemático de Estados Unidos y en un día
que el mandatario, según los demócratas, ha decidido pues llevar a cabo un discurso que podría politizar un poco el Día de la Independencia en Estados Unidos. Sin embargo, falta ver exactamente qué es lo que va a decir Trump enfrente de este monumento de Lincoln. Y por supuesto ya comienzan a llegar decenas de personas a ver este espectáculo. Aquí nos acompañan, por ejemplo, algunos hispanos que logramos encontrar. Vamos a hablar por aquí con ustedes. ¿Cómo está? Cuénteme cuál es su nombre. Mi nombre es Fernando. Fernando, y cuénteme, ¿viene a ver el discurso del Ejecutivo? Claro que sí, de nuestro presidente. ¿Y qué más? ¿Por qué está acá el 4 de julio y de dónde viene? Para celebrar la independencia de los Estados Unidos, y venimos del estado de Maryland, que está aquí cerquita, a 10 millas. Perfecto. ¿De dónde es usted originalmente? Nosotros venimos originalmente de Guatemala, pero esta es nuestra segunda nación querida y muy respetada. ¿Y cómo se siente usted de las críticas que ha recibido el Ejecutivo de parte de los demócratas que dicen que va a politizar este evento dando un discurso enfrente del monumento de Lincoln? Todo es falso, porque él lo que quiere ver es el bien para todos nuestros descendientes, para nuestros hijos, nietos. Yo creo que los demócratas están actuando de mala fe, que dejen trabajar ya al presidente porque es bien para todos nosotros. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten. Bueno, y para darles algunos datos curiosos de este 4 de julio, este es un día donde más cervezas se venden en Estados Unidos, incluso comparado con el resto del año. De hecho, también se estima que alrededor de 150 millones de perros calientes. Otro dato también curioso en este 4 de julio es que presidentes como Thomas Jefferson, James Moore, fallecieron precisamente en esta fecha, algo bastante difícil de creer, pero bastante interesante, un dato muy curioso. Y por allá, a mis espaldas, le quería mostrar también las estatuas que han traído del Ejecutivo. Está sentado pues en un inodoro y hace de vez en cuando algunos sonidos o habla con frases famosas que ha dicho Trump en los últimos años que lleva como inquilino de la Casa Blanca. De hecho, justo detrás de esta estatua estaba hace solo minutos la bomba de helio que se ha vuelto famosa a lo largo de los últimos 2 años alrededor del mundo, pues la bomba de Baby Trump, que si recuerdan es esa bomba de helio que se ha inflado y que se ha llevado a diferentes cumbres donde ha hablado el Ejecutivo, precisamente para protestar en contra de las políticas del mandatario. Hablamos hace solo minutos con Madea Benjamin, una de las codirectoras de Code Pink, una organización que estaba ayudando a traer la bomba de helio a este parque. Madea, ustedes trajeron el globo de Baby Trump. ¿Por qué y por qué están acá? Estamos aquí porque pensamos que el presidente ha tomado un día de independencia que debe ser para todos y no un día político, y lo ha politizado. Tiene sus tanques, aviones, está gastando dinero de nosotros para lo que parece su campaña presidencial, y por eso estamos aquí protestando. ¿Qué más me quieres agregar? ¿Cómo lograron traer la bomba de Baby Trump? Bueno, fue muy difícil porque el parque no quería que estuviéramos aquí, pero con nuestros abogados y mucha lucha logramos estar. No podemos llenarlo de helium para que pueda volar, pero está aquí, estamos contentos de estar aquí. ¿Y ellos precisamente les previnieron que lo pudieran llenar de helio? Sí. ¿Eso es legal? Dice que no es permitido, sobre todo hoy cuando está el presidente. No sé, no tiene sentido porque los aviones son mucho más peligrosos que levantar este bebé como 2 pies del suelo, pero quién sabe. ¿Y qué dicen los abogados de ustedes, Madea? No tuvimos tiempo para ganar eso, pero de todas formas creo que está muy bien y está bonito y que a la gente le gusta, es chistoso. Es bueno mostrar que tenemos el derecho todavía en este país de burlarnos de nuestro presidente. Bueno, y debido a las condiciones del tiempo, pues desinflaron por unos minutos esta bomba de helio, pero se espera que pronto la puedan volver a inflar porque tienen el permiso del parque para estar acá.
Otro dato curioso y para que tengan bastante precaución, justo antes de que inicien todos los fuegos artificiales que se esperan en las horas de la noche y después de que el Ejecutivo dé el discurso en el Memorial de Lincoln, es que alrededor de 600 millones de dólares es lo que se gastan los estadounidenses en fuegos artificiales, pero un dato no tan chévere es que alrededor de 3.500 personas salen heridas tan solo el día de hoy simplemente por estar prendiendo los fuegos artificiales o la pólvora, como se le llama en otros países, desde sus casas. Así que tengan bastante precaución y disfruten este 4 de julio la independencia de Estados Unidos. Esa es la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana. Gracias por la información. Medea Benjamin de Pink Code, por cierto, era este grupo el que tenía secuestrada la embajada de Venezuela en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Eran ellos los que estaban adentro y los que costó tanto sacar. Son las 5:40, hora costa este. Nos acompaña Julio Schilling, politólogo, escritor, estratega republicano, director de Patria de Martí. Señor Schilling, bienvenido. Buena tarde para usted. Encantado de estar con ustedes en este día de celebración. Igualmente para nosotros tenerle. ¿Por qué tantas críticas al presidente Trump? Porque decida efectuar cambios dentro de lo que ha sido la tradición de este día. Yo creo que tu pregunta es muy sensata, porque es un día que estamos celebrando la independencia del ensayo democrático más exitoso en la historia. Hay precedentes, por ejemplo, el presidente John F. Kennedy en su inauguración tenía no tanques sino cohete en su parada de inauguración. El presidente Dwight D. Eisenhower en sus dos inauguraciones pues también tenía tanques. El presidente Macron en Francia en el Día de la Bastilla también tienen tanques. Mira, la independencia que estamos celebrando hoy se ganó con las armas. Fueron con las armas que se ganó la guerra al nacionalsocialismo alemán en Europa, al fascismo italiano. Se utilizaron armas para combatir y aportar a la caída del comunismo soviético, a ganar la guerra contra el terror. Entonces, pues, estamos escuchando muchas clamaciones de que se está politizando. Bueno, la independencia, el Día de la Independencia es un acto patriótico y es un acto político. Todo presidente, pues claro, se beneficia en cierto sentido de el evento que está ocurriendo, pero el escuchar organismos que en efecto apoyan actos de terrorismo y que violentan la ley, como el Code Pink, por ejemplo, que bien señalaste, estaban ocupando la embajada soberana de Venezuela, que en este momento pues está ocupado por el castrocomunismo y por el títere de dictador Maduro, pues Code Pink apoya esos movimientos. Entonces me parece que ellos son poco aptos para hablar de libertad y realmente están ahí, tienen el derecho de estar ahí, pero están ahí, no hay celebración de la libertad y el manifiesto de libertad, que es la Declaración de Independencia, sino para protestar a esta administración porque naturalmente con su apego a la libertad, con su apego al patriotismo y a la gran nación, está elevando esos estándares de patriotismo, pues claro, les choca enormemente con la agenda de promover ideas de la izquierda radical. Pero, señor Schilling, usted ha dicho es un acto patriótico y es un acto político y el presidente que está de turno se beneficia de él. Pero quizá una de las críticas que se hacen es a la intervención del presidente, porque esto no ocurría desde hace muchísimo tiempo. A ese discurso que evidentemente o pensamos e imaginamos que va a ser político. Y entiendo que este es un día, digamos, que se pone al país por encima de cualquiera de las ideologías de ambos partidos. Pero es que esto no es un acto ideológico, es un acto patriótico y él es el jefe ejecutivo de todos los norteamericanos. Esto no es un evento partidista. Entonces, precisamente, ¿quién mejor que el primer jefe ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos que representa a todos los estadounidenses, que se dirija a la nación y que tome parte en estas festividades? Es lo más normal. Es más, yo diría, ojalá que otras administraciones
como la anterior pues lo hubiera hecho. Sería un enorme simbolismo de apoyo al proceso. Así que en ningún sentido, yo creo que esperemos a escuchar el discurso del presidente. Yo creo que se van a ver muchas sorpresas al darse cuenta de que esto es en efecto un apego a la nación, al patriotismo, a la libertad y la democracia, y no a partidos o corrientes ideológicas específicas. Han mencionado mucho cuando el presidente acompañó a Macron en Francia. Revisaba yo los desfiles del 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia, y son desfiles que cuentan con participación de las Fuerzas Armadas, hay aviones, hay tanques, hay de todo, ¿no? Pero hago esta referencia al contexto para preguntarle, ¿la crítica es porque es el presidente Trump? Sí. ¿Es porque decide él hacer estos cambios y otros no lo hicieron? Podían haberlo hecho, es decir, como comandantes en jefe de la Fuerza Armada pueden introducir, aunque no sea la costumbre, algún cambio. Totalmente. Y el caso del señor Macron en Francia es un ejemplo clásico. Nadie está acusando de que Macron se está convirtiendo en el dictador de Francia, ni nada por el estilo. O sea, es una tradición y hay que entender, yo creo que los franceses lo vivieron en carne propia, que de no ser precisamente por tanques estadounidenses, probablemente estarían hablando francés alemán o ruso. O sea, precisamente fueron por las Fuerzas Armadas. Sus tierras están llenas de cementerios con cuerpos, con cadáveres de estadounidenses que dieron su vida por la libertad en Europa. Entonces, pues, ¿cómo es? Y tienen una presencia activa. Yo creo que esto es una cosa que todo estadounidense se debe de celebrar. Lo que pasa es que sí hay una corriente ideológica que proviene de la izquierda radical que sí le choca el amor a la patria, porque precisamente lo que está buscando es una doctrina de división, donde se pierde la identidad, donde se pierde la cohesión social que es la nación, y naturalmente esta postura, este nuevo curso del presidente Trump en el Día de la Independencia, pues es un estorbo. Ellos quisieran que los norteamericanos se dedicaran solamente a comer perros calientes, a ir a la playa, a hacer barbecue, a tomar cerveza como si fuera un día cualquiera. Entonces les choca que estén hablando de la independencia y nada menos que en esa catedral cívica que es el monumento de Lincoln, el gran simbolismo y todo esto en este día, lo que significa la Declaración de Independencia, que va más allá de los Estados Unidos. Ahora, yo creo que sí. No, le interrumpía porque hay un punto que es sensible al final para todos, que es la economía y los costos. Y se habla de millones de dólares, aunque no hay una cifra que alguien haya aportado, pero finalmente esto siempre es una línea sensible. El presidente ha dicho los tanques son nuestros, los aviones también, solo hay que pagar la gasolina, pero la gasolina en aviones sabemos que tiene un costo bastante elevado. Mira, el Washington Post, que no es un diario amistoso a la administración, o sea, que ejerce plenamente su derecho a la primera enmienda de libre expresión, ha calculado el costo en $10 millones. Pero hay que entender que, primero, cuesta mucho más movilizar, por ejemplo, a las tropas de Code Pink, a las tropas de Antifa, ese grupo abiertamente de terrorismo doméstico que está tratando de suprimir la libre expresión en los Estados Unidos y quienes los están organizando. Eso sí tiene un costo extraordinario. Gastar $10 millones en un evento que promueve el patriotismo en una economía como la norteamericana, con todo el dinero que se gasta en servicios públicos, es una cantidad insignificante cuando se toma en cuenta los dividendos, que es alabar la nación y alabar los valores que celebramos en el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que no solo es la nueva nación, sino el experimento en algo que nunca se había tratado y que todavía está en pie y que sigue siendo un modelo de república que ejerce la democracia. Quiero darle las gracias a Julio Schilling, politólogo, escritor, estratega republicano. Gracias por acompañarnos. Un placer.
Igual para nosotros tenerle. Buena tarde para usted. Y horas antes de la celebración de este 4 de julio, en Estados Unidos, una tienda de fuegos artificiales se incendió en Carolina del Sur. Todo el inventario se quemó en este incidente. Los equipos de emergencia estaban trabajando para extinguir las llamas cuando empezaron a dispararse más artefactos pirotécnicos. Investigan qué provocó la conflagración. Y el Día de la Independencia es tradicionalmente una jornada en la que miles de extranjeros logran obtener la ciudadanía estadounidense. Emotivas ceremonias de juramentación se realizan en la geografía americana. En esta oportunidad vamos a Miami con nuestra periodista Paola Serna. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, de acuerdo a los datos que ha dado el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, en esta semana del 4 de julio, 7.500 personas se han convertido en nuevos ciudadanos estadounidenses, esto en 110 ceremonias que se realizan a nivel nacional. Hay varias organizaciones que fomentan esta posibilidad para que las personas que son residentes permanentes de los Estados Unidos pues se conviertan finalmente en ciudadanos y den este paso con los beneficios que esto conlleva, particularmente con la posibilidad de votar. La comunidad tiene muchas preguntas y no entienden el proceso y no tienen de verdad una persona a quien le confíen que puedan ayudarle en su proceso. El proceso de ciudadanía más o menos tiene 24 páginas que una persona tiene que llenar. Incluye primero llenar su aplicación, entregar su aplicación, hacer una entrevista que tiene que ser en inglés a menos de que tenga un tipo de exención por su edad. Entonces, todo este proceso a veces es mucho y el otro problema que tenemos es el costo. La aplicación de ciudadanía regularmente cuesta $725 y eso es un costo que a veces puede ser muy grande para la comunidad. Pero nosotros aquí con la Coalición de Migrantes tenemos muchos recursos y un apoyo, clínicas de ciudadanía donde guiamos a la comunidad en todo su proceso para que puedan llegarse a ser ciudadanos. Me brinda la oportunidad de votar y así elegir a las personas que mejor me parezcan para este gobierno. Por último, considero que cada día las leyes de migración están volviéndose más estrictas y no quería correr el riesgo de que en algún momento eliminaran la posibilidad de uno poder hacer el cambio de estatus de residente ahora a ciudadano americano. Todo el ser ciudadano nos abre muchas oportunidades para trabajo y no solamente oportunidades sino protección de que cuando tú ya eres ciudadano tú tienes un derecho aquí en este país que es el derecho del voto y esa es la razón número 2 y el derecho también de que si tienes algún conflicto con la ley, si algún día tienes algún arresto o te para la policía o cualquier cosa así, nunca vas a tener ese riesgo de deportación, nunca vas a tener ese riesgo de que te pueden separar de tu familia y eso es lo que más le decimos a la comunidad, de que este último punto de llegar a ser ciudadano es completar ese sueño que tenemos muchos de llegar y tener todos los derechos que nos merecemos en este país. El próximo año es un año electoral en los Estados Unidos. Muchos ciudadanos se encuentran con la sorpresa de no poder ejercer su derecho al voto por no estar inscritos. Es por eso que es indispensable, sobre todo quienes se acaban de convertir en nuevos ciudadanos, que consulten cuáles son las políticas de cada uno de los estados para que se inscriban a votar. El próximo 24 de septiembre se lleva a cabo una jornada a nivel nacional, justamente para realizar este registro de nuevos votantes. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos insiste en incluir una pregunta que permita conocer la ciudadanía de los encuestados en el censo de 2020. Un día después de haber descartado la opción, el Departamento de Justicia informó que aún están evaluando alternativas para sumar la iniciativa del Ejecutivo. Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia consideró la pregunta inconstitucional. Quienes se oponen al proyecto de la Casa Blanca temen que muchos inmigrantes no quieran participar de la encuesta nacional, lo que modificaría por completo los resultados. Tan importante para nuestro país que la simple y básica pregunta, ¿eres ciudadano de los Estados Unidos?, puede ser incluida en el censo 2020. El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia están trabajando muy duro en esto, incluso el 4 de julio.
El presidente Donald Trump también ha respondido a los informes que revelan las malas condiciones en las que permanecen los migrantes que aún están en refugios en las zonas fronterizas. Desde su cuenta de Twitter escribió: si los inmigrantes ilegales están descontentos con las condiciones de centros de detención rápidamente construidos o adaptados, dígales simplemente que no vengan y todos los problemas estarán solucionados. Con eso continuamos con más de la tarde de hoy. Son las 6:02 en Caracas, Venezuela. La alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha entregado el informe sobre su visita de 3 días a Venezuela y la situación de los derechos humanos en el país. En este documento de 18 páginas, que será oficialmente presentado mañana viernes, la delegada concluye que hay elementos que permiten comprobar las graves violaciones a los derechos fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además, señala que existe una militarización de las instituciones, que los programas sociales fueron utilizados de forma discriminatoria. El régimen no adoptó las medidas necesarias para enfrentar la crisis humanitaria. Existen, continúa el informe, persecuciones por motivos políticos y ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch le han exigido a Michelle Bachelet entregar el reporte a la Corte Penal Internacional para que se enjuicie a Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos. Nos acompaña a esta hora Tamara Sujú, representante diplomática de Venezuela ante la República Checa, activista por los derechos humanos y directora del Instituto CASLA. Tamara nos atiende cuando está por salir al aeropuerto, cosa que le agradezco. Tamara, bienvenida. Hola, buenas tardes, Irania, ¿cómo estás? Bueno, viendo este informe que se ha hecho público, ¿ya has tenido la oportunidad de darle una primera lectura? He tenido tiempo de como decimos nosotros, echarle un ojo, ¿no? Una primera lectura. Me parece que lo comentamos una vez en tu programa, de que es un informe esperado porque lo realiza un equipo técnico que conoce muy bien lo que está sucediendo en Venezuela, Idania, ¿no? Es decir, el equipo técnico del antiguo alto comisionado que produjo 2 informes contundentes y del antiguo, o sea, es un equipo que siempre está en esas oficinas y conoce muy bien las realidades, lleva lo que es detenciones arbitrarias, la relatoría contra la tortura, todos trabajan en conjunto para realizar este informe, por eso que yo decía que había que esperar el informe técnico, porque ellos tienen muy claro la realidad, aparte de que estuvieron trabajando en el terreno. Ahora bien, ya sabíamos lo de las ejecuciones extrajudiciales, ya sabemos lo de la manipulación de la alimentación con las bolsas CLAP y el carnet de la patria, ya sabemos los encarcelados políticos, la persecución, la represión, el sistema de salud, las torturas. Es bueno que haya mencionado exactamente cómo son las torturas, mencionó cómo son los métodos, mencionó la violencia sexual, etcétera, ¿no? Lo que quiero criticar en este sentido es, primero, que la nota de prensa dice que espera que quienes tienen el poder de cambiar las cosas puedan coincidir para solventar la crisis. Y no nos olvidemos que la crisis solamente está ejecutada por un solo lado, que es el lado de la tiranía, que es el lado de la dictadura, ¿no? Que son los que están cometiendo justamente los crímenes de lesa humanidad que ella menciona en el informe y que no los dice y no los llama por su nombre y apellido. Porque ahí hay asesinatos, ahí hay detenciones arbitrarias, ahí hay torturas, ahí hay violencia sexual, ahí hay desaparición forzada. Esos son crímenes de lesa humanidad, Idania. Ok. Ahora, ¿por qué no llamarlos por su nombre si son crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no decirlo o calificarlo así? Bueno, porque precisamente hay el detalle de lo que es la diferencia entre lo que es Naciones Unidas y el Alto Comisionado y lo que es la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, a los organismos internacionales que no son la Corte Penal Internacional, ellos pueden hacer referencia de que hay posibilidad de que se haya cometido crímenes de lesa humanidad,
pero quien califica el crimen de lesa humanidad es la propia Corte Penal Internacional cuando determina que son crímenes de lesa humanidad, pero ellos pueden, como hizo el alto comisionado anterior, decir que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad sin calificarlos. A la señora Bachelet, por supuesto, le correspondía hacer esto en el informe, ya que además es 3 veces peor de los informes anteriores del alto comisionado, porque han sucedido cosas peores a medida que ha pasado el tiempo. Entonces, bueno, también nos queda otra cosa. También ella insta al régimen a que cese la violencia, a que cese la represión y a que libere los presos políticos. O sea, tú instas a la dictadura a que deje de cometer estos crímenes cuando la semana pasada tuvimos un muerto por torturas, un joven de 16 años que perdió la vista y los presos políticos del DGCIN en este momento, aún hoy amotinados porque les violan todos sus derechos humanos y porque son maltratados y torturados. Entonces, quizás la realidad de la nota de prensa no tiene nada que ver con su equipo técnico, sino con una declaración política, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, Tamara, tengo el informe en la mano, el informe que está en el sitio oficial y que bajamos. En el párrafo 5, la comisionada hace referencia a que el gobierno aceptó otorgar a la Comisión de Derechos Humanos acceso pleno a los centros de detención para monitorear las condiciones de los detenidos y hablar con ellos. ¿Cómo va a poner esto cuando ya les fue negada a los 2 funcionarios que ella designó y que están en Venezuela ver a los presos y hablar con ellos? Eso es correcto. Yo creo que ella debió haber hecho una actualización de las 5 primeras páginas y escribir lo que ha sucedido en los últimos días y decir, bueno, que lo que está sucediendo recrudece las verdades que están en dicho informe, ¿no? Porque ella sabe que la tiranía no le va a permitir acceder a los centros de torturas, porque ahí están los torturados que le van a contar la verdad. Entonces es insólito, ¿no? Esta declaración de que nos permita que entremos a los centros de tortura, por Dios. O sea, centros de tortura, que te permita que entres a esos centros donde están encarcelados, donde están las víctimas torturadas. Estás diciendo, estás reconociendo que hay torturas y además estás pidiéndole al tirano, a quien los induce, a que te permita ir a esos centros de tortura. No tiene sentido, ¿no? Claro, claro. Yo creo que pudo haber sido, Idaña, mucho más contundente la declaración política de la alta comisionada. Y creo que lo que le toca ahora es mañana en el Consejo de Derechos Humanos, en donde va a hablar sobre ese informe, es que en base a él, que es lo suficientemente contundente para decirle a los países miembros de Naciones Unidas que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y que es importantísimo accionar de forma inmediata para proteger a los venezolanos de dicha comisión. Además de eso, Idania, ella debe referir el informe a la Corte Penal Internacional, porque este informe es contundente, viene de un alto comisionado, de un miembro de Naciones Unidas, de un organismo de Naciones Unidas que es parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, no es dejar que la Corte Penal baje el informe de la página, es que ella lo refiera como alta comisionada, que sería muy importante. Ok. Ahora, Tamara, ¿cabe la posibilidad de que esto se publique un día antes y de alguna manera se mida la reacción política en torno a este informe y que la señora Bachelet recomponga su intervención? Es decir, como señalas, tenga un discurso político más fuerte el día de mañana. Yo pienso que mañana ella debería hablar sobre lo que sucedió la semana pasada. Así como ha puesto varias informaciones en las redes, así como ha exigido a la tiranía investigación cuando sabemos que no hay un sistema de justicia imparcial, cuando sabemos que los que fueron acusados, Idania, no es ni siquiera primero no es la cadena de mando de la tortura, y además de eso que ya se vio la total parcialidad del sistema de justicia venezolano cuando no califica el crimen con tortura.
como lo dice la ley venezolana y como lo mandan las convenciones internacionales. ¿Por qué no lo hace? Porque el crimen de la tortura tiene una cadena de mando que es inducida y por eso no nombra la tortura cuando precalifican el delito a los dos imputados. Aparte que quiero mencionarte una cosa, Idania, yo tengo la información de que los dos imputados son dos chinitos de Recadi, porque esos no son los verdaderos torturadores. Todo el mundo conoce cuáles son los nombres de los verdaderos torturadores y ni siquiera los tocaron. Bueno, para nuestra teleaudiencia, Recadi fue un sistema de cambio donde se cometió fraude y el único culpable fue un chinito. Por eso decían siempre el chinito de Recadi. Ahora, yo creo, Tamara, que nadie en Venezuela ni fuera está pensando que estos dos muchachos de 23 y 24 años hayan sido los culpables de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Creo que estamos claros en eso, sobre todo después de conocer cómo quedó ese cuerpo, aunque no lo hayan entregado a los familiares. Tamara, el Instituto Casla registra más de 500 víctimas de tortura. ¿Tantos venezolanos forman parte de esa lista? Mira, yo estoy seguro que son muchos más, Idania. No nos olvidemos que hay muchas víctimas que han sido torturadas con muchas otras personas. Tú obtienes los testimonios de quienes te declaran, pero esa persona te dice, yo fui torturado con 20 personas más, yo fui torturado con 50 personas más en un campo encerrado dentro de una guarnición militar, a donde todos recibimos palos, golpes, a todos nos echaron gases lacrimógenos. Entonces, cuantificar los venezolanos que han sido víctimas de torturas durante su detención, aunque su detención haya durado 24, 48, 72 horas, son torturas siempre cuando está bajo custodia del Estado. Cuantificarlas, yo creo que no vamos a poder nunca. Es igual a decir que podemos cuantificar cuántos han sido heridos, cuántos han sido los venezolanos heridos por la tiranía, ¿no? Pero sí, es decir, 500 es el mínimo, 500 es el número de personas que han dicho y que han podido identificar con cuánto los torturaron en ese momento, más o menos que han podido dar la cifra, ¿no? Sí. Y es un horror, Idania, es un horror porque a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, por ejemplo, las torturas de hoy son peores, aunque todas las torturas son malas, pero son peores que las del año pasado, y las del año pasado eran peores que las de los años anteriores. Ahora, Tamara, en alguna declaración decías que en la Dirección de Inteligencia Militar se han vuelto creativos. ¿A qué te refieres? Has estado mencionando, denunciando nuevas salas de tortura, nuevos métodos incluidos. ¿Qué hay? ¿Qué más tienes? Bueno, porque parece que causar el dolor que causaban con los métodos y en los lugares anteriores no les basta, ¿no? Entonces ahora, además, por ejemplo, de rajarle los pies con navajas, de romperle las uñas, de meterle electricidad por debajo de las axilas, que hace que la reacción inmediata sea que te revienten las uñas y te sangren, te cuelgan de los árboles, porque esa es la información que yo manejo, y crean nuevas salas de tortura dentro de los centros de tortura, como son, por ejemplo, la nueva sala que se llama Cava Cuarto, donde meten a las víctimas, a las últimas víctimas de tortura, desnudos en una cava refrigerador y esperan a que se desmayen del frío, porque por supuesto te estás congelando y el estado de congelamiento trae efectos para el cuerpo, y después de ahí te llevan a un camión que tienen ellos estacionado en el sótano 1, en el sótano 2, perdón, que ya seguramente lo habrán sacado, donde golpean a la víctima sin que se escuche porque están dentro de un camión de seguridad. Esas son cosas que antes no veíamos, igual que no veíamos los centros clandestinos de tortura, donde torturan DGCIN, FAES, colectivos y cubanos. Tamara, una última pregunta. Hay quien dice que la Corte Penal Internacional se ha convertido en un reservorio de denuncias. ¿Tú crees en la Corte Penal? ¿Tienes fe en que va a producir en algún momento decisiones en relación a Venezuela y a todo ese acopio que ha venido haciendo en los últimos tiempos de las denuncias que tú y otra gente ha llevado hasta allí?
Mira, Idania, yo no solamente tengo fe, sino que trabajo día a día para impulsar ese examen preliminar. Si yo no creyera en la justicia y no creyera en la justicia imparcial y no creyera en un organismo máximo, que como es la Corte Penal Internacional, que es el máximo tribunal penal internacional que existe, no trabajara de forma en la que creo, o sea, no trabajara para suministrarle todo lo que va surgiendo para alimentar ese examen preliminar. Yo estoy segura de que ese examen preliminar va a avanzar muy pronto. Va a avanzar, por supuesto, a las siguientes fases, ¿no? Ahora, la Corte Penal no va a sacar a Maduro, Idania, no lo va a sacar, pero sí va a hacer justicia con toda la cadena de mando, desde Maduro para abajo, todos los que han, al máximo nivel, inducido a que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Son las 6:17, hora costa este. Quiero agradecer a Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias y espero que no pierdas el avión por estar aquí en NTN 24. Buena tarde. Muchas gracias a ti, Dania, y buenas tardes. Buenas tardes, Tamara. Diversas reacciones se han generado tras la divulgación del informe de la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la de la eurodiputada española Beatriz Becerra. Escribe en su cuenta de Twitter: lo que se concluye de este informe sin ningún género de dudas es que los hechos comprobados y descritos coinciden con la causa por crímenes de lesa humanidad presentada ante la Corte Penal hace más de un año contra Maduro y su línea de mando. Se dirige a los criminales responsables de las atrocidades descritas como gobierno y autoridades y les pide a los que oprimen, torturan, persiguen, encarcelan y matan de hambre y miseria a la población que se lean el informe. Es de una indignidad aberrante. Pero lo peor, señora Bachelet, es que se atreva a reiterar que lo suyo no es política y que son derechos humanos, que es la Declaración Universal, sino el marco político supremo de todos los países del mundo que lo suscribimos. ¿Para qué cree que sirve su mandato si no para exigirlo? También se han producido otras reacciones. Por ejemplo, el profesor, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha trinado. Es su obligación, señora Bachelet, enviar su informe a la Corte Penal Internacional sin esperar las rectificaciones del represor y narcodictador Nicolás Maduro. Héctor Chamis, invitado asiduo de este programa, nos dice: el informe describe torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, persecuciones políticas sistemáticas, falta de acceso a la justicia. Son crímenes de lesa humanidad, como decía Tamara, por cierto. Así deben llamarlos. ¿Por qué razón no lo hacen? En otro tuit se refiere al párrafo número 5, que exonera a los funcionarios de tal gobierno, es decir, la cadena de mando responsable por crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal desde hace ya por lo menos 2 años. Cuando son las 6:20 en Venezuela, también allí se han producido reacciones. El informe presentado por Bachelet este jueves ante la ONU despertó reacciones favorables en la sociedad civil, principalmente en la Iglesia, que asegura se refleja la gravedad de la crisis que vive Venezuela. Repudian las comprometedoras acciones del régimen en materia de tortura, pues destacan que intenta realizar un castigo ejemplarizante para atemorizar a la disidencia política. Luis Alejandro Laya con el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, la Iglesia Católica y distintos sectores de la sociedad civil han reaccionado ante el informe de Michelle Bachelet. Señalan que es un durísimo golpe a la violación de derechos humanos en Venezuela y contra el régimen de Nicolás Maduro por la situación que se vive en el país. Han indicado que refleja fielmente lo que ocurre en Venezuela, entre otras cosas, la persecución y el intento de acabar o mitigar a la oposición venezolana. No puede haber pues un régimen que se mantenga
es con la represión, con la tortura y hasta con la muerte. Distintos sectores sociales venezolanos, entre ellos la Iglesia, han señalado que el informe de Michelle Bachelet sobre la situación de derechos humanos en el país es lapidario. Indican que refleja cómo el poder utiliza la violencia y la tortura como arma política. Que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones, y esto ha sido ratificado en el informe de la alta comisionada, ya que la alta comisionada ha señalado que el Ministerio Público no ha realizado las investigaciones. Aseguran que el reflejo de este informe es que en Venezuela se vive un salvajismo de Estado, tal como se ha evidenciado con la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo y la fuerte represión, por ejemplo, en el Táchira contra un niño de 16 años. Que además pretende amedrentar, pretende acallar, pretende atemorizar las voces de disidencia política, las voces de protesta política, bueno, porque es una suerte de castigo ejemplarizante. No podemos vivir con este número de muertes, de estas muertes violentas, pero también de las muertes silentes. ¿Cuántos niños desnutridos, cuántos ancianos que están pues con un tratamiento, cuántas personas que puede tener cualquiera de nosotros un accidente y no tener lo mínimo para poder garantizar pues la vida y la calidad de vida. Destacan la gravedad de que el informe señale que en 2019 van al menos 66 muertes en protestas y atribuye la responsabilidad de 52 al régimen, también a la actuación de las FAES, y asegure que existe una estrategia para acabar con la disidencia política. Ante esto, no hay investigaciones en los organismos del Estado, hecho que califican de gravísimo. No, los venezolanos no tienen a quién acudir, los venezolanos no tienen una instancia donde sean garantizados sus derechos y, por supuesto, mucho menos tienen justicia. Y esto lo deja reflejado claramente la alta comisionada en su informe. Para algunos factores políticos esto demuestra la necesidad de un cambio en el poder y señalan que debe ser consensuado, pues las fuerzas políticas están desiguales. Bueno, si a uno lo secuestra a alguien, ¿con quién va a hablar? ¿Con la Madre Teresa de Calcuta o con el secuestrador? Pues uno tiene que estar en lo que son la realidad pues, de las cosas. Una llamada muy fuerte, muy poderosa a la comunidad nacional y a la comunidad internacional acerca de la necesidad de un cambio en Venezuela. Un cambio del cual los venezolanos tenemos que ser los protagonistas. Para otros, las violaciones sistemáticas y descaradas a los derechos humanos dan un golpe a la mesa y buscan acabar con los esfuerzos internacionales para buscar una salida. Pero además pretende darle un golpe duro a todo este proceso que se ha ido concertando a nivel internacional y nacional sobre el tema de la concertación para la búsqueda de una salida político-electoral en el país. Venezuela requiere urgentemente acuerdos para lograr elecciones transparentes, libres, competitivas, de acuerdo a los estándares internacionales. El gobierno no quiere someterse a esa prueba. Han señalado que ahora se deben tomar las medidas adecuadas para salir de esta situación. Han señalado que se deben hacer respetar los derechos humanos. Entre varias de las opciones está no solamente el diálogo, sino también la presión internacional. Indican que este informe podría marcar una nueva ruta para los países del mundo. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Bueno, como ven, son diferentes las interpretaciones luego de que se ha conocido este informe de Michelle Bachelet. Son las primeras reacciones. Hay quienes piensan que puede marcar una pauta, hay quienes piensan que se quedó corto, hay otros que piensan que tiene que ir a la Corte Penal Internacional, otros que tuvo que ser más contundente. Mañana, seguramente, la intervención de Bachelet producirá exactamente diversas reacciones. Pero en esta parte del programa quiero saludar a Ángel Oropesa, psicólogo, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, y hablar de varios temas. Ángel, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, siempre a tu orden, como sabes. Lo sé, gracias por estar allí. Esta semana hemos visto la cara represora y torturadora del régimen de Maduro una vez más, pero la hemos visto precisamente previo al informe de Bachelet. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué justo los días antes de este informe que de alguna manera lo pone en la palestra? Sí, lo hemos dicho en el pasado, hay que insistir. Es un gobierno tan precario, tan débil, que lo que le queda es intentar reprimir o reprimir.
intentar sembrar miedo en la población para tratar de desvirtuar lo que es inevitable, que es su salida. Lo que está ocurriendo es, por supuesto, la evidencia de una cosa que se viene denunciando hace mucho tiempo, Idania, que es la presencia de tortura. No tortura como que algún burócrata, policía, funcionario se le va la mano, como va a pasar en cualquier gobierno del mundo, sino una tortura como política de Estado, como una práctica sistemática de parte del gobierno. Eso, más allá de ser moralmente cuestionable, desde el punto de vista político, deslegitima al gobierno. Recuerda que según la Carta Interamericana Democrática, los gobiernos tienen legitimidad de origen, pero sobre todo de desempeño. Y cuando hablamos de desempeño es el obligatorio cumplimiento a cosas que son sagradas para un gobierno, la primera de las cuales es el respeto de la vida y que nadie puede ser violado en su integridad, torturado, maltratado. Cuando un gobierno hace eso, insisto, no uno que otro policía o uno que otro soldado, sino que lo hace de manera regular, sistemática. Las cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la cifra de Provee habla de cerca de un 15% de los presos políticos que son víctimas de la tortura. El informe de la República Checa habla de 108, 109 víctimas de tortura solamente el año pasado. O sea, hablamos de una política sistemática. Cuando esto ocurre, entonces la legitimidad de desempeño, que otra vez justifica la existencia de un gobierno, empieza a caerse. Entonces, esto es grave otra vez. Primero porque evidencia, digamos, la falta de sostenibilidad, de sostén moral del régimen, pero además lo deslegitima políticamente. Ahora, otra vez, estas cosas son para generar miedo, para generar desesperanza, para generar desánimo en la población. Esa es la estrategia del gobierno. La estrategia nuestra es seguir insistiendo. O sea, otra vez, esto es continuar, perseverar, insistir, porque cuando tienes la razón, es asunto de tiempo que al final logres imponerla. Ahora, Ángel, ¿estas acciones son una afrenta, un reto a la comunidad internacional, un decirle no me importan lo que piensen o lo que digan? Es un desconocimiento, es un reto, es una afrenta, quizás no voluntaria. Yo imagino que el régimen de Maduro no le gustaría, si pudiera no hacerlo, cometer estas cosas y afrontar, por ejemplo, a la señora Bachelet o a los países de la comunidad internacional, pero es que no le queda más remedio. O sea, no tiene otra forma. Es un gobierno, insisto, tan precario que lo que le queda es el apoyo de la represión, el apoyo del miedo. Es como un padre que cuando pierde autoridad moral sobre los hijos lo que intenta es pegarles, pensando que eso puede funcionar. Eso durante un tiempo puede que medio funcione, pero a la larga se demuestra que es inútil. Entonces, por supuesto que es una afrenta, pero es una afrenta no voluntaria, no intencional, pero es que no le queda otra cosa. Es un gobierno que lo que le queda es agarrarse solamente de eso. Ok. Continúa la persecución a diputados, a la sociedad civil. Hoy Delsa Solórzano denunció las amenazas de Diosdado Cabello. ¿Continúa persiguiéndose al Parlamento? Es persecución a los diputados, es persecución a la gente, de los dirigentes de la sociedad civil, persecución a estudiantes, persecución a casi todo el mundo. Este es un país que esto está perseguido, la gente vive en un constante temor. Y vuelvo a insistir, esto no se va a detener, esto no se va a cesar hasta que logremos una salida del gobierno. Salida que estamos otra vez luchando desde el día 1. Y la gente puede a veces desesperarse, puede a veces sentirse como desanimado, cansado porque no logra el resultado. La única garantía de que no pase nada es que dejemos hacer lo que estamos haciendo. ¿Y que estamos haciendo? Activando todas las formas de lucha cívica inimaginables, desde la presión de calle, la protesta cívica, la organización popular, el quiebre de la coalición gobernante cuando se puede, la presión internacional, la negociación cuando es viable, todo activado de manera simultánea son las armas de la lucha cívica. Uno puede demostrar cuánto se ha avanzado. Y uno puede mostrar que ciertamente desde el punto de vista político, digamos, de cercanía del cambio político, estamos mucho mejor que hace unos meses atrás. La pregunta es cuánto falta. Y eso nadie lo sabe. Pero el no saberlo no puede ser una excusa para decir entonces dejemos hacer lo que estamos haciendo. Insisto en esto. La garantía de que no ocurra nada y que Maduro se quede es que dejemos hacer lo que estamos haciendo y eso no va a ocurrir. Ahora, luego de 20 años... tengo que hacerle esta pregunta, y tras la gran cantidad de fracasos en contactos previos, en tratar de lograr un acuerdo, ¿aún el diálogo es una posibilidad? Porque el régimen da muestra de que no le importa absolutamente nada. ¿Qué dialogar?
Cuando pensamos en el diálogo como sentarse a hablar con alguien y convencerlo que es bueno que se vaya, por supuesto que es una ingenuidad imperdonable. No se trata de eso. Ningún gobierno de Dania quiere irse. Los gobiernos se van porque no tienen cómo quedarse. Entonces, en la negociación, cuando se logra instalar, se trata es de subirle el costo al gobierno de tal manera que entienda él que en su propio beneficio le es más provechoso irse de manera ordenada que quedarse y correr ciertos riesgos. Entonces, no es una conversa tomando café, no es convencerlo que por las buenas, el país está sufriendo mucho, trata de ser buena gente, ¿por qué no te vas? No, se trata de un juego político que otra vez, acompañado de mucha presión de calle, mucha presión internacional y todas las formas de lucha cívica, lo que hace es montar el tinglado de decirle, bueno, esta es tu opción, o te quedas corriendo el riesgo de que al final no saques nada, o negociamos alguna forma de salida ordenada en que puedas recuperar algo de lo que tienes y puedas tener vida política después. Esto a mucha gente le provoca una especie como de urticaria, aquello de cómo dialogar con delincuentes, esta cantidad de cosas que hemos oído mucho, pero yo insisto, cuando tú tienes una situación tan dramática como la venezolana, renunciar a priori a cualquier tipo de opción, por muy pequeña que sea la probabilidad, no es ético, no es moralmente justificable. Por eso es que estamos probando todas las opciones y haremos todo porque tenga éxito. Bueno, pero esta opción ha sido probada ya varias veces. Ahora, profesor, ha sido convocada una nueva movilización el 5 de julio. ¿Cómo se convence a la gente que está cansada, desesperanzada, cuando hay enfrentamientos, cuando hay distintos puntos de opinión y hasta discordia entre los líderes opositores? Sí, gracias por la pregunta, porque es que aquí hay que aclarar un poco los términos. Lo que los estudios serios de opinión pública y la constatación de uno cuando viaja por todo el país, que nos la pasamos en eso, no es que la gente esté, digamos, haya tirado de la toalla, que la gente esté ya entregada, que la gente esté abúlica. Eso no es verdad. Lo que la gente está es cansada, la gente está harta, pero desorientada, pidiendo, bueno, qué es lo que hay que hacer. Cuando la gente tú la llamas a una actividad concreta, se organiza enseguida y funciona a las mil maravillas. O sea, una cosa es cansancio, porque esto realmente es insostenible, esto es agotador, esto es frustrante. La gente tiene además que ir a buscar el alimento para sus hijos en la calle, para poder traer a la casa. Una cosa es el cansancio y la desorientación, y otra cosa es el desánimo, la desesperanza, que siempre es un peligro, pero a la foto de hoy no está instalada. Cuando hablas de la oposición, cuidado. O sea, si hablamos de todos los partidos políticos, el chavismo disidente, la sociedad civil, el Frente Amplio Venezuela Libre, en una dirección, y hablas de 2, 3 personalidades, generalmente, que bueno, la mayoría está afuera, hablando que bueno, que entonces hay que dejar la sangre en el asfalto o llamar a ejércitos extranjeros que intervengan. Esas cosas que no pasan de ser meros clichés, bueno, llamar a eso divisiones en la oposición no es muy correcto. Yo creo que si bien la unidad de la oposición siempre puede ser mayor y todavía es muy distante de lo que queremos, es una unidad que es mucho mejor de la que teníamos hace meses. Hay un liderazgo claro, hay una estrategia que es compartida. Entonces, siempre va a haber gente que no comulgue con eso. Lo que uno lamenta es que los que no comulgan con eso llamen a los demás entonces traidores, colaboracionistas. Bueno, esa es parte del estilo. Hay que decirles que el peor error que uno puede cometer es parecerse a lo que uno combate. Entonces, no copiemos los eslogans, el discurso que se instaló hace 20 años de traidor, esta cantidad de ridiculeces. Se trata de una estrategia que es compartida por casi todo el mundo, en la cual, por supuesto, habrá diferencias muy respetables que no acumulan con eso, pero no llegan a ser divisiones dentro de la oposición. Quiero agradecer a Ángel Oropesa, psicólogo, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Gracias, Ángel, por habernos acompañado la tarde de hoy. Gracias, Diana. Con esto vamos rápidamente a la pausa. Imágenes en directo desde el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, todo a la espera de la presencia del presidente Trump. Presidente Donald Trump. Comandado por el general George Washington. Mientras los delegados debatieron la declaración en Filadelfia, Washington y el ejército miraron a Manhattan, mientras los británicos estaban haciendo su trabajo, los británicos vinieron con su infantería. El mensaje de Washington fue mantenerse firme. Él escribió
El destino de millones de personas que no han nacido depende ahora solo de Dios. Y la conducta de ese ejército, nosotros ahora vamos a resolver conquistar o morir. Días después, el general Washington ordenó la declaración, la leyó a las tropas, a los soldados, y una multitud emocionada. Ellos destaparon la estatua del rey George, y un rey que estaba mucho más allá y aprendería la lección de un pueblo de esta tierra majestuosa. Los Estados Unidos y estadounidenses amamos nuestra libertad y nadie nos las quitará. Ese mismo espíritu estadounidense de nuestros fundadores se mantiene fuerte en nuestra historia hasta este día. Ese espíritu está en las venas de cada patriota estadounidense. Vive en cada uno de ustedes que están aquí hoy. Es el espíritu desafiante y en búsqueda del coraje, de la lealtad, del amor, de la valentía, que convierte en este país en la nación más excepcional de la historia del mundo, y es más fuerte hoy de lo que nunca antes ha sido. Es más fuerte ahora. Ese mismo espíritu forzó a nuestra Constitución y nos llevó a Lewis and Clark y a su espíritu y la expedición para cruzar el continente. Llevó a otros a un viaje al oeste y mantener ahí sus reclamos en un frente salvaje. Los ideales llevaron a los patriotas estadounidenses a levantar su bandera y defender sus derechos y expandir la libertad a todos los estadounidenses. Este es el propósito noble que inspiró a Abraham Lincoln a dedicar nuestra nación a la libertad y resolver que siempre tendríamos un gobierno para y por el pueblo. Nuestra búsqueda en la grandeza y la búsqueda del descubrimiento nos llevó a Alexander Graham Bell a crear el teléfono, a los hermanos justos y ver su siguiente frente. Los estadounidenses, para los estadounidenses nada es imposible. Hace exactamente 50 años atrás en este mundo, el mundo nos vio como íbamos al espacio y plantamos nuestra bandera estadounidense en la luna. Medio siglo después, estamos emocionados esta noche de tener al director de la NASA que llevó ese control durante ese viaje, Gene Kranz. Gene, quiero que sepas que nosotros vamos a ir a la luna nuevamente muy pronto y muy pronto plantaremos la bandera estadounidense en Marte. Eso va a pasar. Nuestra nación y su creatividad ha
levantado Broadway, Hollywood, los lugares de conciertos en todo el mundo con el sonido del jazz, de la ópera, la música country, rock and roll y rhythms and blues. Y ha dado vida a la música, a las películas, el Super Bowl, los rascacielos, los puentes, las líneas de los grandes estadounidenses y sus líneas automovilísticas. Nos ha llevado a nuestros ciudadanos a avanzar en la ciencia, la medicina, para salvar millones de vidas. Aquí está Emmanuel. Cuando él comenzó su trabajo, 99% de los niños con leucemia morían gracias a su trabajo y sus tratamientos. Ahora, 90% de esos niños con leucemia sobreviven. Doctor, usted es un gran héroe estadounidense. Gracias. Los estadounidenses siempre cuidan unos de los otros. El amor y la unidad de los primeros peregrinos forjó las comunidades, inspiró a Claire Barton a fundar la Cruz Roja y mantiene nuestra nación viva hoy. Aquí hoy con nosotros está Tina Belcher. Su generosidad en las décadas ha sido conocida a todos como Mrs. Angel. Cada vez que un huracán toca nuestro país, Miss Angel levanta un centro que ayuda a las personas afectadas. En el huracán Michael, ella ayudó a miles de personas. Mrs. Angel y su gran corazón nos inspira a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Desde nuestros primeros días, la fe de nuestra nación nos ha levantado. Esta tarde estamos junto a la hermana Burns. Ella es una cirujana retirada del ejército que sirvió por 30 años. El 11 de septiembre de 2001, ella bajó al lugar donde todo había ocurrido y presentó su ayuda y su amor a todos los que allí estaban. Hermana, gracias por su tiempo de servicio. Muchas gracias. Nuestra nación siempre ha servido a los héroes que sirven en nuestras comunidades, los socorristas, bomberos, ICE, la patrulla fronteriza y a todos los hombres y mujeres valientes de las autoridades. En este 4 de julio, nosotros rendimos tributo especial a la milicia y a sus miembros, quienes dan su vida por nuestra nación. Nosotros estamos conmovidos al estar en la presencia de familias con estrellas de oro que apoyan ese sacrificio supremo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. A través de nuestra historia, nuestro país ha sido hecho por grandiosos ciudadanos que luchan por la calidad y la justicia hace unos 100 años. Un movimiento pasó a los miembros del Congreso dándole a las mujeres el derecho a votar.
En 1960 le permitió a los afroamericanos sentarse en los lugares para almorzar en Green Grouse, Carolina del Norte. Fue uno de nuestros primeros derechos y comenzó allí y se expandió a toda nuestra nación. Una de esas personas tenía solo 18 años cuando hizo su lugar en la historia. Clarence está aquí con nosotros y está sentado en un lugar de honor. Gracias por hacer de nuestro país un lugar especial para todos los estadounidenses. En 1963, Martin Luther King Jr. estuvo aquí en estas mismas escaleras y llamó a nuestra nación a luchar y a permitir que la libertad reinara para cada uno de los ciudadanos en toda nuestra tierra. Los estadounidenses han sido inspirados y los héroes han definido a nuestra nación, desde George Washington, John Adams, Percy Ross. Habla el presidente Trump como parte de la celebración de este día 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Por supuesto, vendrán los análisis después de la intervención del presidente, si tuvo un tono político o no en nuestra emisión estelar. Mucho más de esto. Nosotros llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana a la misma hora, como siempre, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.